¿Cómo estás, estimada audiencia? Estamos aquí en programa Día con Entrevista, el sector de entrevista en nuestro Radio TV Variado Multimedia Digital, en nuestro programa digitado La Revista. Y hoy tenemos como invitado a Elías Serrano, un gran actor conocido en cine, en televisión, en teatro, quien le agradecemos su presencia. Bueno, muchas gracias y encantado de estar en tu programa y con todo gusto vamos a responder sus preguntas. Ya, vamos a comenzar con la primera pregunta para que la audiencia conozca. Diga su nombre y a qué se dedica para las personas que tal vez digamos, no están metidas en esto o no están acostumbradas a mirar, sepan. Bueno, soy Elías Serrano Pantoja, nací en Cotoca hace como 70 años ya. Me dedico básicamente a la actuación, es lo que más me gusta, pero por necesidad he tenido que escribir teatro. He publicado un libro de 10 divinas comedias, se llaman, que son 10 obras de teatro. También he dirigido teatro. Finalmente también entré al cine como actor. Terminé también escribiendo guiones y dirigiendo películas. Ya. Comentanos cuáles son sus estudios en la universidad. Bueno, en realidad empecé estudiando filosofía y letras en Lima, que no terminé, estudié 3 años. Después me vine acá, entré a auditoría, llegué hasta contador. Y bueno, he trabajado como contador muchos años también. Y finalmente lo que realmente me gusta y me dedico y me sigo dedicando es a la actuación. Ya. ¿Usted siempre quiso ser actor desde niño? ¿Sentía esa afición, digamos, de actuar, de interpretar personajes? En realidad no, yo era medio payaso, hacía reír a los compañeritos, pero estudiaba en el Instituto Domingo Sabio de la Paz, que era un seminario de ese tiempo, de los padres salesianos. Y un día un sacerdote italiano, que era el director del grupo de teatro, me invitó a hacer un casting, como diríamos ahora, ¿no? Una prueba, le decían entonces. Y me tomaron para el grupo de teatro. Se presentaba una obra que se llamaba Villa Paraíso. Y la historia trataba de 5 personajes que peleaban en la puerta de un baño porque habían tomado por equivocación un laxante. Entonces era una comedia muy divertida. A partir de ahí, ya todos los años, hacíamos más o menos 2 obras por año, siempre me tomaban en cuenta para las obras de teatro. Hacíamos no solamente comedias, dramas, hacíamos zarzuelas españolas, operetas italianas que las traducíamos y las representábamos. Teníamos una orquesta también en el colegio. Entonces todo eso se prestaba para hacer una interesante labor teatral, digamos, ¿no? En el instituto. Bueno, de ahí ya fui a Lima, también allá ya trabajé con la gente de la Escuela de Arte Dramático de Lima. Me vine después a Santa Cruz y aquí andaba buscando grupos, finalmente encontré uno y bueno, me quedé haciendo teatro por acá. Ya. Comentando a qué edad empezó a actuar, a participar, digamos, también en obras de teatro, a hacer personajes. Claro, como le decía, empecé a los 13 años justamente en el colegio ¿no? Y bueno, me picó la infección esa del teatro y hasta ahora sigo infectado, ¿no? Ya. Comentanos ahora cuál fue su primera obra de teatro que empezó a actuar, a hacer personaje. ¿Cuál fue su primera obra de teatro? Claro, fue la que le decía, ¿no? Villa Paraíso, que fue justamente a esa edad, a los 13 años, en el colegio del Instituto Domingo Sabio de la Paz, que era un colegio especial, ¿no? Porque era un colegio experimental piloto, experimentaban con nosotros para hacer los programas después de educación. Entonces era bastante exigente, pero entre esas actividades tenía música, teatro y otras actividades culturales, ¿no? Poesía, literatura en general. Ya, ahora comentarnos cómo fue sus inicios en la televisión. Bueno, en realidad veníamos haciendo teatro con un grupo. El año 1987, ya hace un poco más de 30 años, decidimos migrar un poco del teatro a la televisión
y nos organizamos para hacer una serie de humor, ese tiempo que se llamaba El Gallo Canchero. Los guiones lo escribió Óscar Barberi Suárez, que hasta ahora sigue escribiendo y le va muy bien, tanto en teatro, poesía y novela también. Él hacía la parte de los guiones. Carlos Rocha, que ese tiempo también actuaba, él dirigía a los actores. Y bueno, yo hacía la parte de producción en ese tiempo y también actuaba. Llegamos a hacer unos 10 episodios de eso. En el año 87 había muy pocos canales en Santa Cruz. Uno de ellos era Galavisión, que ahora es Bolivisión. Y bueno, era domingo 9 de la noche, era un rating total. Era toda la gente esperando esta serie de humor. Una serie de humor nuestro que le gustaba también a nuestra gente, ¿no? Lo disfrutamos muchísimo. Esa fue mi primera experiencia, digamos, directa ya con la televisión. Ya. También comentanos sobre la actuación, que participaste en varias películas, y cuál fue su primera película en participar. Bueno, el año 89 rodamos la película Los Igualitarios, que es una película histórica que narra los últimos años de la vida de Andrés Ibáñez, ¿no? Este líder cruceño que nos llamaba mucho la atención, entonces decidimos hacer una película sobre él. La dirigió Juan Miranda, otra vez Óscar Barberi Suárez escribió el guión, es un muy buen guión. Creo que es una película muy importante dentro de la cinematografía nacional. Y justamente, ya que tocamos el tema, estamos por reestrenarla el 2 de mayo. El 1 de mayo se cumplen 142 años del fusilamiento de Andrés Ibáñez, ¿no? Por las fuerzas del ejército de Hilarión Daza. Entonces la vamos a reponer para que toda la gente la vuelva a ver, porque esto se estrenó el año 90, cuando ustedes no habían nacido todavía. Entonces creo que reponerla, además con una muy buena copia que se ha restaurado en España, se envió allá los negativos, hicieron un muy buen trabajo, entonces tenemos una copia ideal para llevarla de nuevo a los cines, ya está lista, entonces vamos a invitar también a toda la gente que vaya a verla. Esa fue mi primera experiencia en cine. Ya, qué bueno saberlo. Esa película entonces se reestrena. Se reestrena. Ya saben, para toda la audiencia, ya saben, se va a reestrenar esta película que los comentaba Elías Serrano. Y comentarnos ahora también sobre la incursión a la literatura y la publicación de 4 libros de poemas. Así es, era una de mis pasiones desde niño. Desde niño empecé a escribir en realidad, ¿no? Claro que no servía para nada, pero ya el ejercicio iba haciendo este ejercicio de escribir. Al principio era pues un poco, uno va imitando, ¿no?, a los clásicos españoles, por ejemplo, de la edad de oro de la literatura española, Lope de Vega, Quevedo, todos estos, ¿no? Después los románticos, Espronceda, Bécquer, y después entramos ya a los modernistas, ¿no? Me gustaba mucho, era uno de mis ídolos, Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Y toda su poesía tan musical, tan linda que escribía. Bueno, yo fui a escribir un poco imitando a todos estos, ir cambiando también de estilo, pero ya con el tiempo ya uno empieza a adquirir su propio estilo y se va poniendo, ayornando, como dirían los italianos, poniéndose al día con las corrientes literarias, ¿no? Entonces empecé publicando un libro que era un poco recopilación del pasado, digamos, que se llamaba Poemas de Amor y Vida. El segundo libro, que fue Caminos de Niebla, ya dentro de las corrientes vanguardistas que existían. Estamos hablando de fines de los 90. Y bueno, después Cuerpos Encendidos y Reversos, que fueron los otros 2 poemarios. Y un quinto que publicamos junto con Silvia Rosa, que fue un libro hecho a 2 voces, digamos, ¿no? Era una especie de diálogo, todos los poemas eran así, que tuvo muy buena acogida, publicado por La Hoguera. Entonces, esos fueron, digamos, en cuanto a poesía, que es lo que me gustaba. También algunos cuentos que han aparecido en algunas antologías o colecciones de cuentos, ¿no? Esa es más o menos mi incursión dentro de lo que es la literatura en sí.
Después también publiqué 3 libros de teatro, uno que era una obra de teatro, El pecado de la carne, después Edipo y su mamacita, qué complejo, y finalmente un compendio de todas las obras estas que se publicó en el libro 10 Divinas Comedias. Ya. También comentando tu experiencia interpretando personajes de película, ¿qué tal es, cómo es la experiencia de actuar y interpretar personajes? Bueno, en realidad uno generalmente se suele hacer una diferencia entre lo que es la actuación para cine, para televisión y para teatro. En realidad, en el fondo es siempre la misma, ¿no? Encarnar al personaje, sentirlo, transmitirlo, que haya veracidad, digamos, ¿no? En la actuación, pero lo que varía es la mediatización, digamos, ¿no? Para el cine, como la pantalla es generalmente muy grande, llega a veces hasta 23 metros de pantalla, es sumamente grande, entonces básicamente los movimientos se van reduciendo, ¿no? Al mínimo, si se quiere, cuando las tomas son muy cercanas, ¿no? Porque si no se nota la exageración y esas cosas. La televisión, que es solamente planos bustos, que se llaman, ¿no? Bustos parlantes, que le solían decir, ¿no? Porque es más o menos confidencial, si se quiere, ¿no? El trabajo con la televisión. Son más planos medios y primeros planos. Entonces también ahí la actuación es mucho más medida, ¿no? No hay grandes movimientos, no hay gestos exagerados. En cambio el teatro sí, porque tanto la voz, que uno tiene que hablar fuerte, si uno dice un secreto, lo tiene que decir un secreto fuerte, digamos, para que lo escuchen todos, el que está en la fila 30 o 40 o como el que está en primera fila. Entonces, digamos, en el cine un pestañazo se ve en 12 metros de pantalla, digamos, ¿no? Pero en el teatro eso ya no se nota, entonces los gestos son un poco más ampulosos, más amplios, para que el espectador los pueda captar con más facilidad. Y creo que eso es más la mediatización, ¿no? A través de qué medio uno tiene que actuar, pero en realidad los personajes son los mismos, digamos, ¿no? Se tiene que sentir la misma emoción, transmitir esa emoción al público, al espectador. Ya. Comentarnos también si también ha tenido oportunidad de participar en spot publicitarios. Sí, he hecho, sin decir no mucho, pero habré hecho unos 20, 30, digamos, ¿no? No soy muy afecto a los spots, a veces por colaborar con amigos, cosas así, he tenido que sí trabajar, y algunas veces también por el pago, digamos, ¿no? Pero no me atrae mucho los spots publicitarios. Más me atraen otras cosas, por decir, los videoclips, por ejemplo, ¿no? Me encantan porque ahí uno puede contar una historia de 3 minutos y medio, lo que dura una canción. Pero bueno, también he estado en publicidad. Ya. Comentarnos cuáles son sus metas para el futuro. Bueno, en realidad uno siempre anda lleno de proyectos, ¿no? Siempre tengo por ahí 2 o 3 proyectos para cine, para series también. No los puedo comentar, pero no los tengo del todo definidos, digamos, ¿no? Pero sí estoy trabajando sobre eso para seguir en esto, ¿no? Ya. También comentarnos sobre trabajos realizados actualmente. Bueno, hemos estado haciendo hasta hace 2 años, hemos presentado teatro todavía, porque sigo haciendo teatro. Creo que este año vamos a volver a reponer una obra de teatro que estrenamos hace 10 años, que se llamaba Romeo y Julieta, una comedia, ya no la tragedia, una comedia musical con un poco de coreografía que pegó muy bien en Santa Cruz. Hemos tenido más de 60.000 espectadores en todas las temporadas que hemos ido presentando. Entonces creo que se va a conmemorar, según me decía Porfirio Azogue, que era el director, conmemorando los 10 años, vamos a reponerla, aunque ya estemos más viejitos, ¿no? Los actores, pero bueno, vamos a tratar de rejuvenecer un poco para estar en la obra. Ya. También comentarnos
¿Usted cree que necesita más apoyo de autoridad nacional, local, departamental a los artistas y a los cineastas? Claro, el arte en general sufre, ¿no?, de apoyo institucional, de apoyo del Estado, de apoyo de las alcaldías, de las gobernaciones. Ese ha sido un mal endémico que siempre hemos tenido los que trabajamos en el arte. En el cine ahora estamos consiguiendo, ya salió la ley del cine finalmente hace casi 3 meses atrás. Ahora se está trabajando en la reglamentación. Creo que ahí va a haber un poco más de apoyo ya, apoyo económico, logístico, etcétera, ¿no?, para seguir. ¿Qué pasa con el cine? El cine es la cara, la imagen de un país, no solamente dentro del país, sino también fuera del país. Es, como decir, yo he dirigido 4 películas. 3 de ellas, que empezamos en el 2010 con Provocación, sumando las 3 son más de 20 millones de visualizaciones que tiene YouTube, que creo que ninguna película nacional ha tenido tanta acogida en YouTube como las nuestras. No sé, por alguna razón que no entiendo. Pero no solamente se ha visto en Bolivia. Bolivia solamente ha visto el 6% de esos 20 millones. Lo demás lo ha visto México, Estados Unidos, España y países que uno no se imagina. Yemen, Azerbaiyán, Turquía, ¿no? Países africanos incluso que uno no tiene ni nuestro idioma ni nuestra cultura, pero ven 2.7% de eso, que es mucha gente para un país que la vean 600.000 espectadores, una película boliviana que no está ni doblada ni subtitulada. Entonces nos parece sorpresivo, ¿no?, esa acogida que ha tenido fuera de Bolivia. Entonces, ese apoyo que tienen que dar las autoridades. Casi todos los países del mundo son los gobiernos los que financian su cine, porque eso les sirve también como una atracción turística, porque finalmente se muestra una sociedad, se muestra una cultura, se muestran paisajes, ¿no?, tanto urbanos como campestres, ¿no?, de montañas y todo eso. Entonces, eso debería ser un trabajo de las alcaldías y de los gobiernos, ¿no?, de los gobiernos nacionales, como es en otros países. Entonces, uno deja de pensar tanto en si va a perder o va a ganar, porque en la mayor parte perdemos plata en el cine, porque nuestro público no va a ver cine nacional, solamente ve el cine de Hollywood. Santa Cruz es el departamento que más va la gente al cine y la que menos ve cine boliviano. Entonces, no logramos recuperar. Entonces, ese tiene que ser el trabajo más de autoridades, ¿no? Estaba leyendo, por ejemplo, que Ecuador les da, desde la elaboración del guión, les empieza a auspiciar, hasta finalmente la postproducción. Cuando está lista la película, es el gobierno el que se encarga de comercializar la película, de llevarla y distribuirla a través de sus embajadas a todo el mundo. Eso en Bolivia ni soñar. O sea, no les importa la cultura, no da votos en realidad. Entonces, no es un negocio para los políticos. Ya. Comentarnos también sobre su experiencia también participando en la novela boliviana Despeño en la vida. ¿Qué tal fue su experiencia interpretando este personaje? Bueno, fue en realidad un trabajo muy profesional. Yo había trabajado en otras series que le dicen también acá, que al final son telenovelas, ¿no?, de Enrique Alfonso, qué sé yo, de Nando Chávez y algunos otros que han hecho sus propias telenovelas por acá. Recuerdo el año, no sé, 87, 88, por allá, que se hizo una que Volver a Nacer se llamaba, una novela corta de unos 20 y tantos episodios, pero esta ya es una novela, como le decía, hecha a nivel profesional, donde Unitel se dio el lujo de invertir bastante dinero en set ya, o sea, construidos para novelas,
ya como en otros países como México, Colombia, digamos, ¿no? Entonces, se invitó, creo yo, a actores muy importantes a nivel nacional, y creo que el resultado ha sido una excelente recepción del público. Por lo menos yo, que tengo un papel bastante secundario, me reconocen por todas partes, me saludan, me dicen don Jorge, ¿no? Que era el papel que yo representaba en la novela. Entonces creo que ha tenido mucha influencia, y es más, ¿no? Casi toda la gente, casi todos los días nos pregunta cuándo sale la segunda temporada, ¿no? Porque tampoco cerró la historia, quedó como abierta para una segunda, tercera y cuarta temporada probablemente. Y como ya tienen toda la infraestructura, tanto de equipos, luces, actores, set y todo lo demás, creo que la idea es que se siga produciendo este tipo de trabajos así a nivel más profesional. Ya. Para ir cerrando un poco más, ¿qué consejos le darías a aquellas personas que quieren también, tal vez sueño actuar, interpretar, digamos, personajes en película o en teatro o en serie? ¿Qué consejos le darías a aquellas personas? Bueno, creo que esto es un tema de vocación, ¿no? Hay gente que está decidido, ¿no? Yo recuerdo una vez que leí un libro que se llama Cartas a un joven poeta, René María Rilke, un poeta alemán, y uno de sus alumnos le preguntaba: ¿usted cree que yo debo o no escribir poesía? Y él le dice: si usted puede vivir sin escribir poesía, no escriba. Pero si no puede vivir sin escribir poesía, escriba. Yo creo que eso es para todas las artes, ¿no? Si uno no puede vivir sin actuar, tiene que actuar. Pero si puede vivir sin actuar, que deje de actuar, ¿no? Que no es su vocación, no está decidido a jugarse la vida por esto, porque en el arte y en estos países tercermundistas está muy mal remunerado. Entonces, pensar que uno se va a hacer rico con esto, quizá logre sobrevivir, pero se las va a tener que jugar así. Y el que tiene esa vocación, el que está decidido a jugárselas, tiene que meterse y tiene que darle alma, vida y corazón. Ya, vamos a seguir con las preguntas. Estas son preguntas curiosas, pero antes vamos a ir a un corte. En el corte presentar una foto, a unos cuadros de las películas donde ha participado Elías Serrano, así que ya. Este es En busca del paraíso, dirigida por Paz Padilla y Miguel Chávez. El atraco, de Paolo Agazzi, una película muy interesante, que justamente estaba viendo a Salvador de Solá, que lo están poniendo presidente del Consejo de Ministros en Perú, que es uno de los protagonistas. El corazón de Jesús, dirigido por Marcos Loaiza. La mujer de tu prójimo, que fue la última película que yo escribí, dirigí y actué también. Historias de Vino y Singani, una película tarijeña, que son como 7 historias que se cuentan dentro de la película. Y tenemos aquí Las Bellas Durmientes, dirigida también por Marcos Loaiza. Hubo una interesante actividad dentro de las salas de cine. Los Uku Ninja, que es una película un poco de acción, de las minas, de los ladrones de minerales de Potosí, de Oruro, perdón. Y quién mató a la llamita blanca, que es una historia muy conocida ya de humor, con Pablo Hernández. Y La Promo, ¿no es cierto?, que es otra película dirigida por Jorge Arturo Lora. Por este lado tenemos Provocación, una película que escribió mi hijo Nelson Serrano y que dirigí yo. El pecado de la carne, que la escribí yo y la dirigí yo también. Actividades paranormales, escrita y dirigida por Nelson Serrano, también mi hijo. Este es El último realista, que es una historia rodada en Potosí, dirigida por su director Hugo Ara.
Única herencia, dirigida también por Enrique del Valle y Miguel Chávez. Y bueno, es una toma de Cuestión de Fe. Día de Boda, una película tarijeña dirigida por nuestro amigo Rodrigo Ayala. Paolo Agazzi, que dirigió El día que murió el silencio, la película, una de las películas más conocidas del cine boliviano de los últimos tiempos, que es Cuestión de Fe, que ganó como 15 premios internacionales. El Triángulo del Lago, que es una visión también entre esotérica y futurista de la ciudad de La Paz. Jonás y la ballena rosada, que fue una de las primeras películas también que se ha hecho en Santa Cruz, dirigida por Juan Carlos Valdivia, sobre una obra de Golfango Montes. Paolo Agazzi, que dirigió El día que murió el silencio, la película, una de las películas más conocidas del cine boliviano de los últimos tiempos, que es Cuestión de Fe, que ganó como 15 premios internacionales. El Triángulo del Lago, que es una visión también entre esotérica y futurista de la ciudad de La Paz. Jonás y la ballena rosada, que fue una de las primeras películas también que se ha hecho en Santa Cruz, dirigida por Juan Carlos Valdivia, sobre una obra de Golfango Montes. Y Los Igualitarios, que es una película, la primera película cruceña hecha en realidad, todo cruceño, digamos, actores, guión y trabajo, producción, todo se hizo en Santa Cruz y que se va a reponer próximamente en los cines. Opa Pícaro, de Nando Chávez, siempre dentro de sus historias de humor. La Oscuridad Radiante, que es una película del tiempo de las guerrillas, de la década del 60, dirigida por Hugo Ara. Y esta, que es Autonomía, que se refiere en realidad a la autonomía universitaria, dirigida por Demetrio Nina. Esa es más o menos las películas que están acá.